Buenas noches, compañeros de la sección C. Les decía a los compañeros de la otra sección que hoy en la tarde recibí un mensaje del coordinador del noveno semestre en el que nos indicaba a los catedráticos que no debíamos de suspender ninguna clase en el periodo de exámenes. Yo en la última clase les dije que no iba a dar clases con la base de que ustedes tuvieran tiempo para estudiar para los exámenes. Sin embargo, donde manda capitán no manda marinero y por eso los convoqué de nuevo para recibir clases hoy y el miércoles. La otra semana, como se examina lunes y miércoles, ahí sí no puedo dar clases. Eh, la, otra, la otra cuestión es que no puedo, no es que no pueda, pero creo que no es prudente que me ponga a hablar de un nuevo tema del programa cuando no va a ser objeto de examen. O sea, lo que vamos a evaluar ya lo platicamos. Entonces no creo conveniente ponernos a hablar de un tema que no va a ser evaluado y que por el tiempo que va a transcurrir va a haber que repetirlo para que pueda agarrar el hilo de lo que estamos hablando y que es lo más importante, la teoría general de la tributación. Por ese motivo, lo que decidí fue que el día de hoy voy a hablar algunas cuestiones de la SAT, cosas que sucedieron en el pasado y conforme a la ley, cómo está la situación, cómo fue que se creó originalmente la SAT. Y el próximo miércoles, pues hablar algo del Banco Guatemala. Tal vez hoy sí nos vamos a tardar un poco más, pero el miércoles sí les ofrezco menos tiempo para que puedan tener tiempo para estudiar. Bueno, les quiero contar que la SAT, que fue creada en 1998, a mediados de año, vino a sustituir a la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de Aduanas. Y la razón es porque ya había demasiada comisión de actos delictivos y no los podían controlar. Ya para ese entonces el Banco Mundial había creado una SAT en el Perú. Desde luego cuando digo había creado es por el financiamiento para poder crearla del Estado. Y entonces aquí en Guatemala que la recaudación se estaba cayendo por esos mismos problemas de los delitos que se estaban cometiendo, pues el Banco Mundial, igual que otros órganos preocupados, órganos de crédito preocupados, porque al caerse la recaudación se pone en peligro el pago de la deuda externa. Entonces entraron en un arreglo con el presidente de la República, el presidente Arzú, para crear aquí en Guatemala una administración tributaria diferente a la que estaba existiendo, a la que existía y también diferente a la del Perú. ¿Por qué? Porque la del Perú no tiene tanta independencia como la que se creó aquí en Guatemala. Igual que en México existe una SAT, pero es una SAT que está dentro del Ejecutivo, o sea, no tiene la independencia de la que vamos a hablar aquí, o que ustedes ya leyeron la ley de la SAT. Y es que dice en su artículo primero que es una entidad descentralizada. Le da a esta institución una autonomía totalmente de descentralización desde el nuevo momento en que dice que tiene autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. Lo que siempre se ha discutido, y me recuerdo yo en el curso de Derecho Administrativo, es hasta dónde se puede considerar una institución totalmente autónoma
si depende económicamente del órgano central. Es el caso de la universidad. ¿Hasta dónde se habla de autonomía? Una autonomía total. No la tiene desde el momento en que tiene un 5% según la Constitución que le tiene que trasladar el Ejecutivo. ¿Qué pasa si no se los traslada? Prácticamente deja inoperante a la universidad. La administración tributaria, la administración tributaria no es por mandato constitucional, sino es por mediante una ley ordinaria. Pero no dice que el Estado le tiene que trasladar tal porcentaje. No. Lo que dice la ley es que le debe trasladar un 2% de lo que recaude, o sea, de los impuestos que recaude. No es que le esté trasladando solo por trasladarle una determinada cantidad de dinero, sino que por mandato legal, una ley ordinaria, estableció que la administración tributaria va a percibir un 2% de lo que recaude. O sea que entre más recaudación tenga la SAT, más dinero va a percibir para fortalecerse. Y eso lo encuentran ustedes en el artículo 33, sobre el 2% del total de los tributos internos y el comercio exterior. Y ahí le señala otras formas de obtener recursos que tiene la SAT. Pero siguiendo con esto de la autonomía, pues pongo en tela de discusión lo que es la autonomía económica, independientemente de que la administración tiene su propia captación de recursos. Un ejemplo, los traspasos de vehículos. Otro ejemplo, todo lo referente al registro fiscal de vehículos, entre otros. Dice que también tiene su propio patrimonio, sus recursos propios. En ese artículo que les acabo de mencionar está todas las formas que tiene la administración tributaria de captar sus recursos. Originalmente la administración tributaria funcionaba en el Ministerio de Finanzas Públicas. En uno de los artículos de las disposiciones transitorias se señaló que se estableció que todos los bienes que pertenecían a la administración tributaria, o sea, Dirección General de Rentas Internas, Dirección General de Aduanas, debían de pasar a la administración tributaria. Eso se cumplió en parte. El Estado no le trasladó todo a la administración tributaria. Así que podemos decir que ha sido incumplido en algunos aspectos. Salió de finanzas la administración tributaria hasta que compró el edificio donde actualmente opera y el edificio que está a la par. El inmueble que está a la par, ese inmueble que está a la par, se suponía, y así lo autorizó el director en aquella época, que se compraba para hacer una nueva torre, para que no anduviera la SAT pagando arrendamientos. Son millones de quetzales los que paga al año por concepto de arrendamientos. Si se hubiese creado ese edificio cuando ya estaban los planos autorizados, las licencias, todo. Pero con esos cambios que se dan en la administración, el nuevo superintendente ya no lo quiso hacer para no meterse en problemas, dijo. Y como en ese tiempo el superintendente tenía el apoyo del presidente, pues sencillamente ya no se hizo, y por eso sigue siendo un parqueo. Porque para eso es que realmente se utiliza la casa que está ahí construida. Se utiliza para cuestiones de cursos que da la administración tributaria. Pero los arrendamientos son millones los que pagan. O sea, sus recursos propios serían más si se hubiera utilizado
en forma correcta todo lo que el Estado capta, lo que la SAT capta. Si hablamos del objeto, claramente dice que su principal objeto es recaudar, controlar, fiscalizar los impuestos internos y los impuestos que gravan el comercio exterior. El otro día les dije que les voy a mandar una lista de todos los impuestos que se cobran en Guatemala. Pero esa lista son los impuestos internos. Nosotros apenas vamos a dar unos 6 impuestos. La mayoría va a estar ahí y estoy seguro que muchos no conocen la variedad de impuestos que tenemos aquí en Guatemala. Con esa información pues los van a conocer. No es objeto de examen, es solo de información. Ahora, los que graban el comercio exterior no son más que el impuesto de importación y el impuesto que grava la nacionalización de los bienes que provienen del extranjero. Ese impuesto de importación en la doctrina también se conoce como aranceles. Y nosotros, cada vez que vamos a hablar de aduanas, dicen, no, es que el arancel que se tiene que pagar es un 15%, un 5%, 0%. Eso es impuesto de importación. Es el sinónimo como se usa en la jerga de derecho aduanero. Aquí hay una discrepancia con respecto a lo que en la realidad sucede. Porque si la SAT tiene como objeto recaudar, controlar y fiscalizar estos impuestos, ¿cómo es posible que aparezcan en la escena otras instituciones encargadas de recaudar y controlar? Por ejemplo, el YUSI. El YUSI lo cobran las municipalidades, pero eso no tiene problema porque es un mandato legal. O sea, la ley del YUSI dice claramente que es la municipalidad y que las municipalidades debían de notificarle al Ministerio de Finanzas que ya tenían la capacidad técnica, la infraestructura, etcétera, para que le trasladaran toda la base informática de los contribuyentes, toda la base de datos. Y encuentro hoy en un medio de escrito la noticia de que el Ministerio de Finanzas recaudó 1 millón de YUSI. Pero no son las municipalidades. La explicación es que las municipalidades debían o deben de notificarle al Ministerio de Finanzas que ya pueden llevar ese control y poder recaudar. Entonces hay muchas municipalidades que no, me imagino que son de tercera categoría, que no han asumido esa responsabilidad. Y entonces el Ministerio de Finanzas tiene la obligación de seguir recaudando ese impuesto. No me recuerdo en qué oficina tributaria había una ventanilla donde se cobraba el YUSI y que la administración tributaria le dio permiso al Ministerio de Finanzas para que ahí se ubicara esa ventanilla de cobro. Pero hay casos como el del INGUAT, el impuesto al turismo, ella era la responsable. Los derivados del petróleo, lo que pagamos cuando compramos combustible, el Ministerio de Minas. Y uno más, como es el pago del impuesto de herencias. Nosotros, cuando llevamos un proceso sucesorio, intestado o testamentario, y ya hicimos todo el trámite y tenemos el visto bueno, el dictamen con el visto bueno de la PGN, dictamos el auto declaratorio de herederos, y de acuerdo a la ley de herencia hay que mandar el expediente en la forma como ellos dicen, no como dice la ley, para que sea la liquidación del impuesto. Eso debiera de enviarse a la administración tributaria si se cumpliera en un 100% del objeto de la SAT.
Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación del por qué no, no está bajo la tutela de la SAT este impuesto? Resulta que cuando se creó la SAT en el 98 y empezaron a trasladarse las funciones y atribuciones que tenía la Dirección de Rentas Internas y de Aduanas, pues dentro de lo que cobraba rentas estaba este impuesto de herencias. Pero el ministro de esa época insistía en que tenía que trasladarle a la SAT la dirección completa, el DICABI completo, la Dirección de Avalúo de Bienes Inmuebles. Es más largo el nombre, pero nunca se me ha quedado, el DICABI. Entonces, la SAT, el directorio de la SAT no aceptó, porque les dijo que el catastro era una responsabilidad del Ministerio de Finanzas, que la SAT no podía o no tenía obligación de tener un control catastral, que su única función era recaudar, controlar y fiscalizar los impuestos. Y como el directorio no aceptó, pues sencillamente el ministro de Finanzas de aquella época no trasladó a la SAT ese impuesto y se sigue pagando en el Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí hay un departamento que pertenece al DICABI, a esta dirección, y entonces nosotros, cuando ya tenemos el expediente listo, lo tenemos que llevar ahí para que ellos hagan la determinación del impuesto, o sea, la liquidación, y luego se la trasladen a la Contraloría y la Contraloría lo apruebe para que nos notifiquen para que paguemos el impuesto. O sea, señalo estas discrepancias porque cualquiera se puede preguntar por qué, si la SAT es la responsable, por qué están estos fuera de ella. Una cuestión que me llama la atención a mí, y se los voy a contar, es que en la literal G de este artículo 3 dice que se deben presentar las denuncias cuando se tenga conocimiento de delitos tributarios, o sea, de los ilícitos. Fíjense ustedes que al principio los fiscalizadores, cuando estaban fiscalizando las cuentas de los contribuyentes, encontraban la comisión de ilícitos, como por ejemplo las facturas falsas. En aquel tiempo eso era algo normal que existieran en los malos guatemaltecos la utilización de facturas falsas, las imprentas que se las facilitaban y la gente que las compraba. Pero el fiscalizador, el auditor nombrado, no presentaba la denuncia. Y entonces, en base a los ajustes y todos esos expedientes llegaban al directorio. Y el directorio, al encontrar, porque hacía un análisis, pues se da cuenta de que había un ilícito. Y la pregunta era por qué el que conoció de primera mano no planteó la denuncia. Pues desde ahí, en esas épocas, el directorio ordenó a la Intendencia de Fiscalización que los fiscalizadores debían de cumplir con la ley y presentar las denuncias que correspondían. Una situación que se daba en el pasado, en la administración tributaria, es que el directorio no es así como ustedes lo están leyendo en esta nueva ley. Los órganos de la administración tributaria en su orden jerárquico son el directorio, superintendente y las intendencias. El presidente del directorio es el ministro de Finanzas y su suplente es el viceministro que él nombre. Los miembros del directorio en la ley original eran 4 y 4 suplentes. Y el secretario de ese directorio siempre ha sido el superintendente, quien actúa con voz pero sin voto.
O sea, para votar siempre habían 5 votos, los 4 directores y el ministro. Estos miembros del directorio, dentro de una de sus facultades, era que tenían que resolver los recursos de revocatoria y reposición que se interponían en contra de la administración tributaria, tanto en cuestiones administrativas como en cuestiones tributarias. En otras palabras, el directorio le revisaba su actuación a la administración tributaria. Todos los ajustes que se presentaban y los contribuyentes no estaban de acuerdo, pues se los presentaban sus recursos de revocatoria y el directorio los tenía que conocer. Había una unidad técnica del directorio que era el que hacía las ponencias y los miembros del directorio lo analizaban el expediente y si estaban de acuerdo aceptaban la ponencia y si no ordenaban que se resolviera en otra forma o sencillamente mandaban anular lo actuado en virtud de que no se había hecho de forma correcta la notificación inicial del ajuste. Y entonces, muchos casos decía la administración, pero no podemos hacer eso porque si se anula todo lo actuado y se le presenta, se le notifica en la actualidad, eso ya está prescrito. Pues ese no era el problema del directorio. El directorio fue creado para revisar lo actuado por la administración y que todo estuviera realizado de forma correcta. Y como se daban estas situaciones, entonces, de todas maneras, el contribuyente no tenía la culpa. Y su suerte de que se diera esa situación. Lo que sí no tenía suerte era que el directorio ordenaba a recursos humanos que investigara, a la auditoría interna, que investigara quién había sido responsable de tal situación, de esa o de cualquier otro problema. Y una vez que llegaba el informe, se le ordenaba a recursos humanos para que impusiera las sanciones administrativas correspondientes. Antes de crearse la SAT, el Ministerio de Finanzas era juez y parte. ¿Por qué? Porque el ministro de Finanzas nombraba al director de aduanas y al director de rentas internas. Y los recursos de revocatoria, en el caso de los impuestos internos, se interponían en contra del director de rentas internas. Pero el que resolvía era el ministro de Finanzas. Y él era el que había nombrado al director. Entonces se convertían en juez y parte y generalmente salía perdiendo siempre el contribuyente. Para evitar esa clase de situaciones fue que se creó dentro de la ley de la SAT este directorio, para que en forma independiente conociera de los recursos y de todas las funciones que se le señalan y que se ampliaron con las modificaciones para poder revisar lo actuado por la administración. ¿Por qué? Porque los 4 miembros del directorio no eran personas que estuvieran de planta, sino que únicamente percibían dietas. Eran independientes, podían seguir en el trabajo que se desempeñaban. El abogado, por ejemplo, podía seguir con su bufete y seguir litigando. Lo que sí por ética no podía hacer es llevar casos en contra de la administración tributaria, desde luego, igual que el auditor. Pero por lo demás era libre de actuar. En la actualidad encontramos una situación totalmente diferente con las modificaciones que se le hicieron a la ley de la SAT. Primero, se modifica el directorio y se reduce únicamente al presidente, que es el ministro, y a 2 directores, sin suplentes. Estos 2 directores ya son funcionarios de la administración tributaria. Antes no tenía esa calidad de los directores. Y al momento de que ya son funcionarios, pues entonces también perciben un salario.
O sea, dependen del órgano. Por aparte le quitan a este directorio reducido una de las funciones esenciales por las cuales fue creada la SAT, que es resolver los recursos de revocatoria que se interponen por motivo de los ajustes. Y se crea, según esta ley, un tribunal administrativo, tributario y aduanero, conformado por 10 personas, 10 profesionales, y se nombran a 5 para conocer de determinados casos, o sea, una agenda de casos. 10 casos se nombran a 5 y así se van rotando. Pero estos miembros del Tribunal Administrativo y Tributario Aduanero son también funcionarios de la Administración Tributaria. También perciben salario. Entonces lo que se ha dado con esas modificaciones a la ley de la SAT es un retroceso. Porque ahora estamos hablando de que son jueces y partes a la vez. Son funcionarios de la Intendencia de Fiscalización y Empleo los que ajustan, hacen fiscalizaciones, y son funcionarios de la Administración Tributaria los que resuelven los recursos de revocatoria. ¿Hasta dónde? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde tienen libertad total para juzgar a sus propios compañeros? ¿O siguen dejando que sea el órgano jurisdiccional que dirima si tiene razón o no el contribuyente? Ese es el problema de ser juez y parte. Bueno, en la actualidad se dividió también la función del superintendente. El superintendente, entre otras cosas, ahora debe resolver los recursos de reposición cuando son resoluciones originarias, o sea, que nacen en su actuar. Pero también debe resolver los recursos de revocatoria que se interponen contra cualquiera de las intendencias o gerencias, pero en asuntos eminentemente administrativos. Y los plazos que se van a dar serán los que están contenidos en la ley de lo contencioso administrativo. Mientras que el Tribunal Administrativo Tributario Aduanero se va a regir por lo que dice el Código Tributario con respecto a los plazos iniciales y lo de la fase previa. Así que ahí tienen ustedes otra modificación. Le ordenan, además, dentro de eso del objeto, en el último párrafo, que debe la SAT crear unidades específicas de inspección, investigación y verificación, pero que no sean parte de ninguna de las intendencias, o sea, dependiendo directamente del superintendente. Había un caso, y está aquí en este artículo 4, de que no es delegable la función de fiscalización. Eso es una actividad, una función exclusiva de la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí se pueden contratar auditorías externas. O sea, el directorio puede nombrar una firma de auditores externos para que vayan a fiscalizar las distintas intendencias o las intendencias o las gerencias que el directorio necesite que se haga una auditoría externa. Pero de las fiscalizaciones que realiza la Administración Tributaria en concepto de impuestos no se puede delegar esa función. Hay otra cuestión importante, hablando del superintendente. El superintendente en el pasado era nombrado por el presidente de la República, por la presentación de una terna que le hacía al directorio, para que ahí escogiera. Entonces, como el presidente era el que nombraba al superintendente, se daba cuenta que de acuerdo a la ley él lo nombró y también él lo podía remover. Entonces existía cierta dependencia del superintendente con el presidente, porque sabía que el único que lo podía remover era
él y no los miembros del directorio. Entonces muchas veces tomaba el superintendente decisiones de común acuerdo con el presidente y el directorio solo se enteraba posteriormente. Esto provocó muchos problemas con distintos superintendentes y con el directorio. Esta situación se resuelve con las modificaciones que se hicieron a la ley, porque ahora es el directorio el que nombra y puede remover al superintendente. Una de las causales de remoción es que no llegue a las metas. Hoy estaba oyendo yo unos comentarios en una radio respecto a esto precisamente de la SAT sobre las metas de recaudación para este año. Si el año pasado, con pitos y tambores, anunció la SAT que había sobrepasado la meta en tantos millones, si mal no recuerdo 12 millones, dicen estas personas, ¿por qué razón, si superaron la meta del año pasado, por qué no se puso este año para la meta de este año lo que se recaudó el año pasado? ¿Por qué se redujo? Si ya saben que pueden llegar a esa meta. Bueno, aquí hay muchas cuestiones, no voy a repetir lo que ellos dijeron, pero sí hay muchas situaciones cuestionables. Una podría ser, bueno, no pongamos esa meta porque si no las llegamos este año, es causal para que despidan al superintendente. Vamos a llegar, pero por cualquier circunstancia no lleguemos, mejor dejémoslas más abajo. Y la realidad es que el crecimiento vegetativo de los impuestos se sabe que siempre van a superar los ingresos del año anterior. Entonces, eso no estuvo bien. Pero ya está hecho, ya está firmado el convenio. Y lo que sí es cierto es que ahora el superintendente pues tiene que rendir más cuentas al directorio. También es así que se incluyó dentro de sus obligaciones que al finalizar el año tiene que hacer un informe de lo actuado durante el año. Imagino que las cosas más importantes, ¿verdad? La otra cuestión es que también los intendentes eran nombrados por el superintendente. Y entonces en aduanas se daba mucho el problema de que por influencia del presidente se nombraba como intendente de aduanas el que en el otro lado se decidía. Y como era el superintendente el que tenía que nombrar y no participaba en lo absoluto porque no estaba dentro de sus funciones lo de las intendencias, entonces muchas veces por compadrazgo nombraron ahí intendentes de aduanas. Y ya vieron los problemas que genera. Ahí tienen el problema de la línea que todavía está vigente. En la actualidad, los intendentes son nombrados por el superintendente, pero el directorio tiene que dar la no objeción. En otras palabras, tienen que aprobarlos para que puedan ser nombrados. Igual que los de la auditoría interna y los de investigaciones internas. Eso le da mucho más transparencia a la actividad. Lo mismo que los miembros del Tribunal Administrativo Tributario Aduanero, es el directorio el que los nombra, no es el superintendente. Los nombra y los puede remover. Luego viene lo de las comisiones de postulación. Esta sigue siendo la misma. Lo importante que tienen que saber ustedes es que los miembros del directorio, al ser nombrados, se les tiene que informar al Congreso de la República para que ellos manifiesten que no hay ningún problema dentro de los 8 días siguientes a que son informados. Y si no hay ninguna objeción por parte del Congreso, entonces pueden asumir plenamente sus funciones. Se me olvidaba decirles del presupuesto.
El presupuesto de la SAT no lo aprueba el Congreso. Es una parte de la autonomía que tiene la SAT. Su presupuesto lo aprueba el directorio. Es una gran independencia. Es parte de esa máxima descentralización que tiene este órgano. Lo único que tiene que hacer es informarle al Congreso de la República de lo que se aprobó, pero eso por cuestiones financieras. Pero el Congreso de la República solo lo da por recibido y hasta ahí se terminó el asunto. En el artículo 21 ter es que está lo del cómo es que resuelve el Tribunal Administrativo Tributario y aduanero. En el artículo 22, literal D y E, está lo de cómo se resuelven los recursos por parte de la administración, el tribunal y el superintendente. Una cuestión que sí vale la pena señalar es la obligación que tienen todos los trabajadores de la SAT y funcionarios de presentar una declaración anual en la que tienen que indicar cómo está su patrimonio de él, de su esposa y de sus hijos menores, y la autorización que le dan a la administración tributaria para que puedan la SAT pedir información a los bancos sobre las cuentas bancarias que poseen y poder saber cuál es el movimiento. Esto lo incluyeron en la ley por el problema que se da de los sobornos. Es muy fácil, más en aduanas, que hagan convenios los importadores, malos guatemaltecos, con algunos representantes de la administración aduanera para que no cobren los aranceles que corresponden, o cobrando menos, o sencillamente los dejen pasar sin pagar, y para eso reciben sobornos. Y eso se puede manifestar si no tienen el cuidado y lo depositan en sus cuentas, pues sencillamente ahora la administración tributaria tiene cómo controlarlos pidiendo esa información. La otra cuestión importante que está en el artículo 35 es que ante la administración tributaria, sus compras, la adquisición de bienes, lo hacía por medio de un reglamento que había creado el directorio, muy en el inicio. Con las modificaciones, ese reglamento pues prácticamente ha quedado desechado, pues se obliga a la administración tributaria a que todas sus adquisiciones y contrataciones se hagan de acuerdo a la ley de contrataciones. A la ley de contrataciones. Y tuvo el inicio de vigencia este artículo el 22 de agosto de 2018. Además, se da un contrato con los bancos para eso de recibir las declaraciones. Uno de los objetos de la administración tributaria es facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, y creo que en ese sentido no ha fallado la SAT. Antes de la SAT, grandes colas para pagar impuestos. Habían huelgas y no se podía pagar impuestos. En la actualidad, la administración tributaria le ha dado a los contribuyentes una serie de herramientas que le facilitan el cumplir con sus obligaciones. Realmente no las cumple el que no las quiere cumplir. No puede decir tengo que ir a hacer colas. Antes se hacía colas hasta para poder adquirir los formularios. En la actualidad no. La primera herramienta fue Bancasat. Solo llegaba con su banco el contribuyente, firmaba un contrato de adhesión y entonces ya facultaba con ese contrato el contribuyente al banco para que le pagara a la SAT conforme a lo que le estaba requiriendo mediante las
mediante las declaraciones que estaba mandando el contribuyente. Como esto lo utilizaban las grandes empresas, los grandes comercios, industrias, y la mayoría de contribuyentes no se adhirió a esa herramienta de Banca SAT, entonces había que facilitarle a los contribuyentes que no siguieran haciendo declaraciones en papel. Además que les representó un ahorro millonario a la SAT el no estar imprimiendo formularios. Y entonces crearon esa herramienta de Declaraguate. Ustedes vienen ahora y pagan sus impuestos ingresando a Declaraguate, buscan el formulario del pago que corresponde, lo llenan, lo van a congelar, pero previamente hay otra tecla ahí para que lo revise el sistema. Ahí les dice el mismo sistema si está bien, entonces ya lo congelan y luego le dan a imprimir a la forma 2000, la imprimen y ya van a su banco y pagan el impuesto. Antes se tenía que llevar al banco la declaración aunque fuera a cero, y el banco estaba pagando miles de quetzales a los bancos del sistema por declaraciones a cero, porque el hecho de que los bancos reciban las declaraciones y paguen en los bancos, esto es un trabajo que la SAT le paga a los bancos por declaración recibida. Y por eso, como ya no se permite que los bancos se queden mucho tiempo con el dinero, sino que inmediatamente tienen 2 días para informársele al Ministerio de Finanzas cuánto es lo que está depositado en la cuenta del fondo, en la cuenta del fondo común, que es la que todos los bancos del sistema que han firmado el contrato con la SAT deben de tenerlo, para que cuando nosotros llegamos a pagar con un cheque, por ejemplo, el cheque está dirigido a fondo común. Si es en efectivo, pues el dinero en efectivo ingresa a la cuenta del fondo común que tiene cada uno de los bancos que está dentro de esta, y le digo que está dentro de esta negocio de recibir declaraciones, porque hay como 3 bancos, creo que ya se los había contado, que no se quisieron subir a este negocio. Pues les estaba diciendo que la SAT ha facilitado el cumplimiento de las obligaciones. En aduanas, por ejemplo, ahora existe la póliza electrónica. El agente aduanero desde su oficina pues autoriza las pólizas de los auxiliares que están trabajando en la aduana de Puerto Barrios y el otro que está trabajando allá en la aduana del Carmen, por ejemplo. Antes, estos auxiliares del agente aduanero se llevaban las pólizas en blanco, firmadas por el agente aduanero, y él no tenía a la vista lo que realmente al final estaban poniendo o sea, daba mucho lugar a que se realizaran actos delictivos en los cuales hasta al agente aduanero resultaba implicado como responsable por la firma que estaba puesta. ¿Cómo se resolvió? Pues ahora se creó la póliza electrónica. Ni bien reciben los documentos, los importadores se los dan a su agente aduanero y este realiza la póliza electrónica. Incluso puede mandarla antes para que la revise el servicio aduanero. O sea, él está consciente de lo que está firmando. Los otros son encargados nada más del trámite. Y así podemos hablar de otros beneficios que se le han dado a los contribuyentes para facilitarles el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto de la declaración patrimonial lo pueden encontrar en el artículo 42. Para nosotros es muy importante el artículo 47 respecto a las pruebas que hacen valor en juicio. El artículo 45 repite lo de los recursos administrativos que ya les expliqué cómo funciona. Los recursos administrativos propiamente cometidos dentro de la función administrativa y los cometidos
lo que se comete, los errores o ajustes que se realizan dentro de la función eminentemente tributaria. Bueno, esto es lo que podemos hablar así en términos muy generales de la ley de la SAT. Espero haber ampliado un poco las dudas para los que ya leyeron. Dice un compañera, Merlin Ramírez, que si el material de estudio es el que está aquí en esta página, sí. Eso es, y es lo que hemos visto. Benjamín dice que la inflación hizo crecer la recaudación. No es que haya tenido una mejor actividad la administración tributaria, la que nos quiere decir. Hubo más consumo. Bueno, hay muchos factores, pero como no entramos a analizar por qué es que captaron más, pues lo dejamos ahí y respetamos el punto de vista del compañero. Lo que veamos el día de hoy, dice José Manuel, más preocupado, ¿también será objeto de examen? No en la parte teórica, pero la ley de la SAT, recuérdense que esa sí es objeto de examen. Esta explicación se las estoy dando para los que a última hora están leyendo la ley de la SAT, pues para que puedan tener una mejor comprensión, y para los que ya lo leyeron, posiblemente les pude haber aclarado algunas dudas que les nacieron de su lectura. En el examen, Jennifer, en el examen, las instrucciones, está el tiempo que tienen para cada uno de los exámenes. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Vamos a hablar un rato de la ley del Banco de Guatemala. Que tengan ustedes muy buena noche. Gusto saludarlos.